Hola, 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 buenas tardes, un gusto saludarles. Estamos en esta hora en Touch, en Radio Touch TV, para todo el país y para todas las plataformas que nos siguen y que están con nosotros asociadas, junto a Álvaro Guerrero en los controles. ¿Cómo te va, Alvarito? Katsu Sharp, te mando saludos hoy día en la mañana. ¿Te lo viste, no? Katsu Sharp. Estamos ahí. Laura Albornoz, un gusto tenerla con nosotros, Muchas panelista gracias, estable. Alejandro. Muy buenas tardes. Macarena Lobos, ¿cómo estás tú? Muy bien, Alejandro, gracias. Hola, Laura. Don Lucas Hola, Blacet, Maca. un gusto tenerlo acá. Nuevamente un gusto Hola, venir a Lucas, ¿qué tal? participar con ustedes. La semana Hola, pasada, mientras estábamos con la atención del tercer retiro, la ida al TC y un sinnúmero de cosas, Marco Lobos, que siempre nos escribe acá al programa, nos hablaba mucho del tema del litio. Y yo la verdad es que siempre veía el tema del litio como aspectos generales, lo que se dice de lo que uno cree que se sabe. Y me puse a investigar ahí algunas cosas puntuales donde están los puntos de vista de cada uno y los vamos conversando. Y saltan altas dudas, o sea, como un país que produce el 50% del litio del mundo no es algo que en los colegios se pase de manera más constante, se le enseña a los niños este tipo de cosas. Están los temas del royalty que uno puede ir entendiendo también, que al principio de todos los negocios tú puedas entender que se entrega un royalty para que recuperen la inversión y todo el tema. Pero después pasa el tiempo y tú vas viendo que aumentos de royalty para la mejora de Chile o la producción se van siendo conexos con las mismas personas que después van votando en contra de los aumentos del royalty, en contra de los tercer retiros, en contra de todas las cosas que se van haciendo, son siempre los mismos. Entonces uno de repente se tiende a explicar por qué no surgen este determinado tipo de cosas. Entonces yo no sé cuál es tu mirada con algo tan importante como es el litio, y que tú lo vas uniendo a lo que está pasando en nuestro país, pues de repente que las trabas para crecer vienen de los mismos sectores muchas veces. Sí, yo creo que respecto al litio ha habido falta de decisión política de los gobiernos para adoptar una posición respecto al tema. La Comisión Nacional del Litio sacó conclusiones que no eran, valga la redundancia, concluyentes, en orden a dar posibilidad para que un recurso como el litio, que como sabemos no es concesionable, de conformidad a lo que establece la Constitución del 80, yo creo que va a estar en la misma posición la nueva constituyente, que no es concesionable, en definitiva se licite a través de contratos como lo que se hizo con SQM, de un CEOL, que es el que existe hoy día, y tampoco se cree la Corporación Nacional del Litio para explotar un recurso natural que, como tú dices, Chile tiene entre el 47 y el 51% de las reservas mundiales, y además, pese a que ha ido decreciendo su capacidad de producción en el mundo, porque Chile tenía, no sé, hace algunos años atrás un 37% de la capacidad de producción. Exacto. Y hoy día ha ido bajando a un 19% y se espera que para el 2030 baje más que esa cifra. A mí me parece que no se ha definido una política. Por de pronto, a mí me tocó, siendo directora de Codelco, rechazar una licitación del salar de Maricunga, que se está haciendo una licitación internacional en virtud del cual Chile perdía la soberanía sobre el recurso natural en la dirección de una filial que se estaba creando para la explotación. Y nosotros nos opusimos en el directorio. Finalmente me hizo caso el presidente del directorio, Oscar Landerreche, y se presentó, se lo hice ver al ministro de Hacienda de la época, para hacerle ver la peligrosidad que estábamos corriendo frente a esa situación. Insisto, no ha habido una política frente a la... Yo creo que es buena hora de que se cree la Corporación Nacional del Litio. Nosotros tenemos déficit en materia de tecnología e innovación, hay poca investigación respecto al litio, y yo creo que ese principal déficit tiene que ser suplido a través de la creación de una corporación o de entregárselo a Codelco para que a través de una filial desarrolle el negocio asociado con la producción de litio. Porque se producen muchas mitologías con respecto al tema. Nosotros tenemos el litio, debemos ser más ricos y todo el tema, de cosas, pero cuando uno empieza a investigar, y además aterrizando a temas vulgares, se ocupan para remedios, para temas de salud mental, etcétera, etcétera. Una parte, claro, la Claro, industria. entonces, tú dices, claro, si yo vulgarmente lo veo solamente desde ese punto de vista, es tremendamente importante para todo lo que es en el mundo. La electromovilidad, claro. ¿Te fijas? Entonces, yo digo de repente, ¿cómo esto no se promueve de la importancia dentro de nuestra cultura social? Eso me cuesta de repente entenderlo, porque es como una mitología, como que se escucha en el ambiente, el litio en Chile. Pero esto debería ser un tema ya para ir hace rato. O
O sea, estamos de acuerdo. Yo creo que en definitiva uno de los déficits en general, no solo en el litio, es la preocupación de nuestro país por los recursos naturales. No tenemos una política clara, ¿no es cierto?, de conservación o de investigación o tecnología en los recursos naturales. En el caso del litio, efectivamente, como decía Laura, en el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo una comisión que hizo propuestas para efectivamente lograr hacer un desarrollo sostenible en materia del litio, porque tenemos este recurso, digamos que tenemos el 50% más o menos, ¿no es cierto?, de la producción, y que además con la demanda y con el tema de la descarbonización debiera subir la demanda, ¿no es cierto?, por el tema de las baterías, como bien decía Laura, la electromovilidad y todo. Ahora que Joe Biden, ¿no es cierto?, en Estados Unidos va a retomar los compromisos de cambio climático, va a aumentar, y tenemos esta triada, ¿no es cierto?, entre Bolivia, Argentina y Chile, donde se concentran, ¿no es cierto?, con el Salar de Atacama, el Salar de Uyuni, las mayores concentraciones de litio. Por tanto, debiéramos generar una política nacional del litio, efectivamente. Tenemos un tema del royalty que tú decías, que hoy día se confunde también, se habla, nosotros tenemos un impuesto específico a la minería, no tenemos royalty, que es que efectivamente el Estado se puede apropiar, ¿no es cierto?, de la utilización y explotación de estos recursos naturales, más allá de los márgenes que puedan hacer las empresas. Entonces, desde esa perspectiva, hoy día que estamos con este debate, ¿no es cierto?, general en materia tributaria de cara a la nueva demanda de los derechos sociales, yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que evaluar, que efectivamente tenemos que el Estado poder apropiarse económicamente de la ganancia por conceder la explotación de estos recursos naturales. Para que me corrijan, entonces lo que el litio paga trimestralmente es una royalty es por la explotación, no es un royalty lo que ellos extraen, ¿o sí? No es un royalty propiamente tal. En Chile no existen políticas de royalty. Porque acá se nombran No como existen, royalty. sí, Tú pero lo pones, impuesto por eso, específico a la minería. por eso que pregunto como un tema también educativo, porque tú pones en Google. Y sí, han habido, principalmente las personas que tú mencionas, grandes influyentes en todos los sectores políticos, se han negado. Esto fue reporteado hace unos meses atrás, unos años atrás, por un periódico nacional digital, que efectivamente hay intereses creados cada vez que se ha querido legislar sobre la existencia de un royalty, y yo creo que ahí hay un pendiente que podría, por ejemplo, conversarse. Según Cochilco, el royalty no debe estar consagrado en la Constitución. Cochilco es la entidad encargada de la investigación y supervigilancia del cumplimiento de las normas en materia minera en Chile, y ellos creen que no debería estar en la Constitución. Yo creo que uno podría hacer una señal política en la Constitución, pero hay que evaluarlo tampoco. O sea, claro, la política tributaria propiamente tal, yo creo que tiene que ser materia de ley, pero el criterio, el principio general de que efectivamente el Estado tenga que apropiarse, ¿no es cierto?, pueda tener recursos económicos por conceder la explotación y exploración de sus minerales, como principio, a mí me parece razonable, digamos, que quede establecido. En el caso del litio, además, tenemos, bueno, como bien decía Laura, ¿no es cierto?, del 80 adelante no es concesible el litio, pero las concesiones que estaban antes, digamos, que eran las que tenía Corfo y que hoy día tienen los contratos con Sokimich y Albemarle, son anteriores, digamos, y por tanto están estos contratos de explotación en que además del impuesto específico de la minería, tienen que pagar como este arriendo que estableció el contrato y que se modificó, ¿no es cierto?, después del arbitraje que hubo el año 2017. Claro, se modificaron las condiciones del contrato y se está pagando eso. Hoy día estamos con Sokimich. En el caso de Albemarle, hoy día hay un arbitraje internacional porque efectivamente, según Corfo, no se estarían pagando se habrían adulterado, digamos, un arbitraje de Estados Unidos, se estarían adulterando los pagos que corresponderían por el arriendo que tienen que pagarle, ¿no es cierto?, a Corfo por esta explotación. ¿Cuál es crees tú la razón para que esto no se masifique dentro del interés nacional, Lucas? Yo creo que acá hay un tema que tú mencionabas, la palabra clave quizás, que tiene que ver con el relato, con esta mitología que se ha desarrollado a través del litio. Yo creo que de alguna forma gran parte de nuestra historia hemos sufrido una especie de adicción a las materias primas, ¿cierto? Y hacer una economía extractivista, y generalmente cuando se nos acababan o cuando dejábamos de ser competitivos, ¿cierto?, con el salitre, luego llegó el cobre, y ahora como que hay una esperanza nuevamente. Y yo creo que el gran problema del estancamiento latinoamericano tiene que ver con esta obsesión de relato que tiene que ver muchas veces con los recursos naturales. Estoy totalmente de acuerdo con Laura con respecto a la idea de aprovechar ese litio para invertir en temas de innovación y tecnología, ¿cierto? Pero ese tiene que ser, creo yo, el meollo del asunto, no el litio en sí mismo, porque el día de mañana, hoy día con la guerra comercial, en general en temas de materias primas, no sé, China hace toda una guerra comercial con el tema de estas tierras especiales que se llaman, sí, ¿cierto? Luego Japón intenta minimizar para codepender lo menos posible. Incorporar valor agregado, dice.
Claro, y hace tecnología que dependa menos de esas tierras especiales. Entonces vamos viendo cómo se va generando una competencia en un mercado cada vez más dinámico, que va a ser el ciclo de la tecnología, probablemente todo lo que tenga que ver con uso de la data, con uso, ¿cierto?, de maquinarias de informática. Entonces yo creo que enfocarnos a nivel como cultural, y por eso me aproblemaría que estuviera la Constitución así como vamos a tener como sueño explotar el litio o lo que sea, así como esta lista de supermercados que se critica mucho de un sector de los que van a la constituyente, ¿cierto? Esta obsesión yo creo que podría ser más bien peligrosa para ese mismo relato cultural, aumentar las expectativas de la ciudadanía que más No, yo no innovaría no, no, lo que está establecido hoy día en la Constitución. Yo mantendría que esas sustancias son inconcesibles y también regularía el mercado, porque lo que pasa es que hoy día no son concesibles, pero igual se licitan. Entonces, al final hay una especie de simulación de contrato. No hay establecidas las reglas para SQM y para las principales. Yo me refiero particularmente a SQM, porque SQM era una empresa del Estado que fue además privatizada a vil valor y entregada al yerno de Pinochet, que hasta hoy dio su fruto, y se encargó además de comprar a toda la clase política en el país para mantenerlos con financiamiento irregular. Entonces, a mí me parece que ese tipo de sistema y ese tipo de mentiras en Chile tiene que ser terminado, particularmente para evitar situaciones de corrupción, aunque no tiene nada que ver, porque el limpio Obvio. no tiene por qué recibir, pero yo creo que particularmente hay que transparentar qué es lo que queremos respecto del litio, que es importante para Chile, no es para la innovación, para la tecnología, para la protección del medio ambiente y cómo lo vamos a proteger. Yo sería proclive a la creación de una corporación nacional, de una empresa estatal, o que algunas de las filiales que hoy día han estudiado el litio. Nosotros trabajamos muy fuertemente a propósito de la producción de cobre verde, que fue una iniciativa que impulsé como presidenta del Comité de Sustentabilidad y de Gobierno Corporativo de Codelco. La creación de este cobre verde, yo creo que hay que pensar en esas dimensiones, no necesariamente el producir litio por producirlo, porque esto tiene un impacto ambiental bastante duro también en la Bueno, hay restricciones de agua en la segunda región, sin número de cosas. Pero a lo que trato de aterrizarlo, de acuerdo a las experiencias que tú tenías en trabajo, en colegio, con niños, que he tenido la suerte de estar ahí. Yo, por ejemplo, muchas veces pongo este ejemplo bien vulgar de que se van los niños de vacaciones, las niñas a Bariloche, se van de giras de estudio a Bucio, en Brasil. Y yo no entiendo por qué nosotros como país nunca impulsamos una política en donde, por ejemplo, nuestras giras de estudio fuesen a partes importantes como el Valle del Elqui con los observatorios astronómicos. Nos pasó que hace 2 años atrás, cuando vino el tema del eclipse, nosotros no teníamos una difusión de lo que es para los niños nuestros temas, y también, no sé, diferentes tipos de actividades donde dijeran, nosotros nos vamos a los yacimientos de cobre, tenían el Teniente, tenía el tema de lo que es en El Salvador, en Chuquicamata, etcétera, y lo mismo, y no existe eso de parte de nosotros de crear esa cultura. Yo muchas veces siento que a nosotros, como independiente de la responsabilidad de uno de educarse, también hay una responsabilidad estatal que de repente que lo deja, no aproveche lo que tiene acá esto. Bueno, además sale bastante más caro muchas veces, lamentablemente. Yo mi viaje de estudio lo hice en la piscina de la municipalidad. No sé, tú, Maca, tuviste viaje de estudio, yo no. Al sur de Chile. Nosotros fuimos a la piscina de la municipalidad Sí, media igual, tarde. yo Así igual. que no tuve viaje de estudio, pero tú querías decir algo. Sí, es que justamente lo que decía Alejandro tiene que ver con este relato que yo creo que en Chile se agotó. O sea, a lo que voy, que hoy día no tenemos un relato. Hoy día, ¿cierto? Estamos en 2021. El 22 de abril. 22 de abril de 2021, no tenemos un relato país hace rato. Yo creo que Sí. teníamos uno con la vuelta a la democracia, Sí. que duró 30 años, que se agotó Sí. fuertemente, y hoy día no hay nada que me indique que tenemos claramente un relato. Yo creo que al menos hay 2 o 3 en competencia. Yo creo que Independientes No Neutrales intenta hacer este punto medio bisagra entre los otros 2 modelos de desarrollo o modelos de relato político que hoy día tiene Chile. Uno, evidentemente, el que ha construido el Frente Amplio, yo creo, y la izquierda, que es como cambiar todo lo que se tenía como modelo, e inventar un nuevo modelo que tenga que ver con todas estas peticiones postmateriales, sobre todo, ¿cierto? Y por otro lado, yo diría que, claro, que la centro derecha y quizás los sectores más liberales de la concertación les ha faltado todavía la posibilidad de construir un relato. Y como yo creo que van a tener el voto final probablemente de la Convención Constituyente, me preocupa de sobremanera que no tengan un relato como país único
que fue hasta un poco el discurso CEP o el discurso CIEPLAN de alguna manera, ¿cierto? Que tenía un relato país que fue el que gobernó durante 30 años. Hoy día y no que hoy veo... día está puesto en cuestión, se tiene que ver con eso también, porque todavía no se ha podido porque no se explicar renovó, porque no. también, o sea, se agotó La presidenta intentó renovarlo, la presidenta Bachelet intentó construir un relato ciudadano basado muy fuertemente en las reformas de pensión en un primer lugar, en el cuidado, en la educación inicial también. Lo intentó en el segundo gobierno con la gratuidad y la reforma tributaria, pero no... los herederos de ese modelo yo No. creo que fue más bien el Frente Amplio que agarró esa idea y le Pero- puso... Pues, y le Pero puso café. independiente de esos modelos hereditables, que supen un análisis político muy correcto, Sí, yo me preocupo del tema directamente aterrizado a la calle. Yo veo jóvenes que tenían 20 años, 16, 15, 14 años, que no saben lo que tienen en el país. ¿Quién se hace responsable por eso? Porque en el fondo, claro, tú me podías armar y podemos estar de acuerdo con un análisis político del tema. El tema es, ¿por qué no se hizo y qué vamos a hacer para cambiarlo? Yo creo que efectivamente no tenemos políticas serias. Tenemos un escaso aprovechamiento del tema turístico en Chile. A mí me tocó hacer mi doctorado en Sevilla y la verdad que el aprovechamiento por metro cuadrado del turismo en Andalucía en general es brutal y en toda España también pasa lo mismo y nosotros tenemos poco aprovechamiento turístico. Tú ves pequeñas islas en el Caribe, es verdad que tienen condiciones paradisíacas, pero pequeñas islas en el Caribe que han sido súper aprovechadas turísticamente y parte de sus ingresos en República Dominicana, por mencionar solo algunas, dependen del turismo y nosotros tendríamos mucho más que sacarle partido. Y todavía estamos pendientes de eso. Bueno, ahora gravemente el sector turismo fue afectado con la pandemia. Había una gran presencia de mujeres pequeñas y medianas empresarias en ese sector que terminaron todos quebrados justamente con motivo de la pandemia. Entonces también hay que cuidar la fragilidad del sector para poder visualizarlo de una manera que tenga permanencia en el tiempo. Cuando han venido candidatos para acá, Macarena, de constituyente, hay temas bueno, tuvimos la onda de que conversamos estos temas nosotros, pero de repente muchas veces lo que es el tema deporte, de lo que es el tema deporte, de lo que es el tema de turismo, no son temas tan importantes. Y acá seguimos con la cultura muchas veces de decir, saca tu título, que si no eres nada. Seguimos mitificando que el tema de entrar a las universidades son muy potentes. Lo vimos, hicimos un estudio nosotros la otra vez con diferentes tipos de candidatos que salen de Harvard, de diferentes tipos de universidades que tienen una desconexión social porque nunca han vendido en el kiosco, porque nunca han hecho nada. Abismante. Entonces uno se empieza a preocupar. Entonces, ¿cómo lo acercamos? ¿Está esto en la idea de los nuevos constituyentes de entender que Chile, un país con tanto recurso natural que sirve para turismo, se pueden desarrollar más cosas? Como tres cosas, en realidad, tomando lo que decía Lucas. Yo creo que el proceso constituyente es una oportunidad para generar ese nuevo relato. Yo creo que en definitiva el modelo y el pacto social no se agota en el pacto constitucional. Y yo creo que vamos a tener que hacer ese trabajo. Y ligándolo con lo que tú planteabas, Alejandro, yo creo que parte del problema es también la lógica y la concepción que tenemos de educación. Una educación, como tú decías, enfocada solo para ir a la universidad, en que no hay una educación integral, en que no se incorpora ni se valora, digamos, este tema, en que se eliminó la educación cívica, en que no se le dan herramientas, ¿no es cierto?, para un desarrollo integral a los niños, niñas y adolescentes. Y de esa perspectiva yo creo que también el tema de la reconcepción, ¿no es cierto?, garantizando este derecho social de la educación, también vamos a tener que después hacer esta bajada de repensar cuál es el tipo de educación que queremos, porque en la práctica lo que queremos es formar personas, buenas personas, no Lucas. Sí, profesionales vinculados solo a estándares. Cuando tú decías ese tema de la bajada, Alejandro, yo creo que la palabra, se lo puedo resumir en una sola palabra, es el tema del orgullo. Hay dos posibilidades. Está el Chile, para hacer la bajada más grande, que es el Chile que se siente orgulloso, que se sentía orgulloso estos 30 años, o de la selección chilena, o uno veía el Anderrecht, un discurso que, bueno, no aprendió, porque justo le tocó un mal momento probablemente político, pero en el fondo había una idea de orgullo, ¿cierto? Y que esto en la concertación se vivía hace muchos años entre autoflagelante y autocomplaciente, ¿cierto? Y terminó, parece, ganando más bien lo autoflagelante, que es el discurso del Frente Amplio, ya es lo autoflagelante radicalizado, ¿cierto? Entonces justamente es ese grupo el que te hace que, ¿por qué te vas a sentir orgulloso de ir al observatorio si es que todo está mal en Chile? Porque al final para afuera, a nivel ideológico, Chile se vendió como uno de los modelos liberales del planeta. Y no solo por el modelo neoliberal de los Chicago en dictadura, sino el liberalismo que vino posteriormente, gracias a Lagos, sobre todo a Elwin Lagos, qué sé yo, se vendía como el modelo liberal.
para el mundo. Lago, diría yo, no me imagino Sí. a Elwin con liberal. Ruiz No, Tagle claro. podría hacer algo, claro. Bueno, privatizó gran parte de lo que ni Pinochet se atrevió, y yo lo aplaudo. Pero en general, Es yo que creo que... Pinochet se atrevió a otras cosas peores, así que... Pero a lo que voy es que se fue construyendo un relato, porque ninguno era realmente un liberal, pero todos fueron aportándose cierto liberalismo, incluso Bachelet 1, cierto Piñera 1, se fue armando un gran relato liberal que iba desde finales de los 80 hasta mediados de los 2010. Entonces ese relato era particularmente orgulloso, y era orgulloso, a lo que voy, insisto, con la selección chilena, con el deporte, ¿cierto? Era orgulloso con el tema de ir, no sé, a Isla Pascua, a la Antártida, al sur de Chile, al norte, a los observatorios, y había un cuento y había un relato de, sobre todo con el tema de las cifras, decir, oye, no, Chile está súper bien. El estallido social y ciertas cosas antes, el movimiento estudiantil, ¿cierto?, desarrolló un relato que era, no podemos sentirnos orgullosos si es que somos el país más desigual, somos el Norcorea del capitalismo. Entonces, había mucho relato instalado, verídico o no, que de alguna manera lo desarticuló cualquier posibilidad de orgullo, si es que esa es la palabra que uno necesitaría como... Sí, como pero yo solo particular. quiero decir que al interior de la concertación y la nueva mayoría, y esto dio origen al quiebre que generó la nueva mayoría. Si además, cuando la gente desconoce que nosotros nos vimos, no nos dimos cuenta, yo solamente quiero decir que esta crisis estaba también internamente entre todos quienes gobernaron respecto a lo que se estaba haciendo. Cuando surgió Michelle Bachelet, a mí me tocó participar en el primer gobierno que desde mi punto de vista tenía una mirada de transformación distinta. Yo no había participado nunca en la trenza Mapu Martínez, que se llamaba, que era la trenza, particularmente la mayoría de la democracia cristiana, que negoció con los amigos socialdemócratas del progresismo en el gobierno del Lago y mantuvieron lo que mantuvieron. Yo nunca fui parte de eso y sentí que me identificaba a Michelle Bachelet justamente porque apuntaba a la rebelión contra ese status quo. Lo que pasa es que ella, claro, intentó hacer esfuerzos, no lo logró dentro de la misma coalición o dentro de la misma coalición política, y eso no fue posible, pero no significa que no hubiera habido autoflagelantes. De hecho, las feministas fuimos muy autoflagelantes durante toda la historia respecto a lo que en Chile estaba pasando y cómo se están haciendo las políticas de género. Entonces, ha habido una mala interpretación y muchas veces nosotros no hemos tenido como la capacidad en esta tensión de defender lo que se hizo versus lo... Yo me acuerdo, la primera tensión la tuve justamente en el primer gabinete. Yo me acuerdo que me llegó un rumor que Andrés Saldívar había dicho que yo no iba a durar ni 3 meses en el gabinete cuando me nombraron a mí ministra. Paradojalmente él no duró 3 meses, justamente, y llevó a lo pescados los pingüinos y varias cosas más internas en su relación con la propia presidenta, etcétera, que motivaron. Entonces había esa tensión entre los que venían nuevos, pese a que pertenecían a los mismos partidos políticos, que estaba muy fuerte y que se manifiesta hasta el día de hoy incluso. ¿Tú crees, Magrena, que no se le dio el realce que correspondía? Yo hacía la historia, lo conversamos ayer con unos amigos, y cuando dicen, para mí es ofensivo cuando dicen que en los 30 años estuvo todo mal, porque al parecer como que la gente, la historia la perdió mucho en el contexto de cosas, y dentro de esa pérdida de memoria, también se olvidan el por qué uno no crece más, po. Porque uno dice, oye, pero no hicieron las leyes, pero este país volvió a la democracia con senadores designados, volvió con senadores designados, sin número de cosas más, y los gobiernos de Bachelet, que uno los miraba tan enojados de repente, resulta que se repiten políticas de ella para mejorar el país, y en el momento era todo malo. Parece que hay poca memoria del análisis del por qué ocurren las cosas en Chile. Bueno, eso lo tocamos un poco la vez anterior y podemos profundizar, que efectivamente yo creo que hay que ser justos, digamos, con la historia y con los contextos, porque claro, mirado todo en perspectiva, uno dice, si no estuvo en el contexto y no sabía las condiciones y las restricciones, como tú bien dices, las limitantes, porque efectivamente uno se olvida que la transición a la democracia, digamos, recién en el 2005 se eliminaron los senadores designados y así todo, y se fueron haciendo una serie de concesiones, estaba esta amenaza permanente que sigue hoy día, ¿no es cierto?, el Tribunal Constitucional. Entonces, en definitiva, íbamos a hacer el auge, no, pero no podemos hacer este fondo común entre la ISAPRE y FONASA porque va a ser inconstitucional. Vamos a hacer esto otro, no, porque bueno, y entre eso nos faltó también a lo mejor falta de decisión y coraje en algunos otros temas para haber hecho las cosas, digamos, llevar las cosas, digamos, correr un poco más el cerco, que fue, digamos, una de las lógicas que inspiró, como bien dice Laura, el gobierno de la presidenta. Y desde esa perspectiva yo creo que hay que ser justos con la historia. Podemos haber cometido muchos errores, hay muchas falencias, pero tampoco me parece decir así como pasar tabla rasa que en los 30 años, los 30 pesos de los 30 años no es un discurso que a mí me represente, digamos. Claro, porque a Patricio Godoy pregunta, de acuerdo a lo que dijiste recién, Laura, ¿por qué cuando fuiste gobierno no pudiste realizar esa idea?
Porque las ideas a favor de la igualdad de género han tenido rechazo invisible de la estructura patriarcal en Chile. O sea, yo me acuerdo que cuando la primera vez que fui a visitar a Pérez Lloma, porque lo había nombrado, estoy hablando de puros demócratas cristianos para que... Él me hizo un comentario como diciendo, Laura, qué bien te ha ido a ti con tu chiringuito del femicidio. Yo me acuerdo que casi me desmayé. Dije, ¿cómo él puede tratar de chiringuito un problema grave en Chile? Y yo tratando de construir casas de acogida, centro de atención ambulatoria, la ley de femicidio, empujando para que esto pasara. En mi caso, siendo ministra de Estado de la Mujer, la verdad que las dificultades persisten hasta el día. Gran parte del estallido social también es causado por el movimiento feminista. Distinto es que no lo quieran ver porque como siempre todo es machista, entonces solamente parece el movimiento estudiantil, pero el movimiento feminista tensionó profundamente las estructuras patriarcales en la universidad. Yo que soy académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, fue testigo cómo hubo presión para sacar a Carlos Carmona del cargo de profesor de la universidad por denuncias de acoso sexual. Y te quiero decir que la mayor parte de las profesoras mujeres en la Chile tuvieron una actitud de cautela frente a la denuncia, que todos la tenemos que tener, la presunción de inocencia es importante, pero de no creer a las víctimas de denuncias de acoso sexual. Y yo me acuerdo que incluso en el mismo partido, yo lo hice ver y después tuvimos oportunidad de a mí el rector me pidiera que me hiciera cargo de las víctimas de esta situación para evitar que hubiera represalia al interior de la propia facultad, pero ese fue un momento tenso que generó el Mayo Feminista. Entonces, la verdad es que los temas de género han sido lucha, al igual que otros de grupos, nosotros somos la mayoría del mundo, pero grupos que han sido afectados a lo largo de la historia que no se han logrado superar, ni aun cuando fui parte del gobierno, y las instrucciones que yo recibía de la presidenta, sigue para adelante, dale, hay cosas... Y en esto también hay que entender que con guitarra es otra cosa. Cuando uno tiene que tratar de avanzar en la estructura que hay, lo otro hubiese sido que Bachelet hubiese renunciado a la opción de tener un gabinete paritario, avance para las mujeres, y eso no se podía hacer. Hoy día en Chile existe una ley de femicidio, existe una repudio a las conductas patriarcales, en gran parte gracias al mérito simbólico que representó Michelle Bachelet cuando gobernó. Sí, porque, por ejemplo, yo ayer conversaba con gente, y hay gente que todavía no entiende por qué van al TC... puede ir al TC Piñera, y es porque, aunque hayan ganado con 120 votos en los diputados, no pueden ir porque no está la cuota que corresponde para hacerlo. Y eso la gente hoy día de repente no lo sabe. No sabe que tiene que tener una cantidad de votos en diputados para que no era ni el TC, una cantidad de votos en el Senado para ganar, porque está en el cuoteo, están las cuotas para poder legislar con las leyes. Voy a hacer un paréntesis respecto al tema de que yo creo que la Constitución y el proceso constituyente, la constituyente paritaria, es un hito muy importante, lo que decía Laura, de poder, ¿no es cierto?, romper esta cultura patriarcal, y yo espero que efectivamente, por lo menos escuchaba a la mayoría de los candidatos y candidatas en el sentido de que la perspectiva de género tiene que ser un eje transversal en la nueva Constitución, no solo la paridad, y esperemos que podamos avanzar en ese sentido. Respecto al tema, aquí los quórum en el proyecto del retiro del 10%, claro, tenemos en la Constitución otra de las trabas, ¿no es cierto?, que son los quórums supramayoritarios, esto es una materia de seguridad social y por tanto tiene un quórum calificado, pero en el caso del retiro del 10% se cumplieron los quórums, están los quórums cumplidos, y así todo el presidente decidió de requerir al Tribunal Constitucional en una actitud, digamos, no sabría cuál es la palabra más adecuada, pero en definitiva, en la crisis en la que estamos, él lo que le corresponde es conducir y no agravar los problemas. Un buen adjetivo. Claro. Sí, pero con un par de votos más no hubiera tenido la opción de ir al TC. Sí. ¿Sí? O sea, Sí, es que en definitiva... Siempre puede. Él siempre puede, porque en definitiva su alegato no es respecto al tema formal, si se cumplió el quórum o no se cumplió. De hecho, acá se cumplió con creces el quórum que se requería para este proyecto. Él lo que alega es que en definitiva... los parlamentarios, ya sea senadores, senadoras, diputados, diputadas, no tienen iniciativa exclusiva para regular materias de seguridad social. Que efectivamente la Constitución del 80 establece eso, que la materia... Por supuesto. Claro, iniciativa exclusiva que es que solo el presidente puede impulsar un proyecto en esas áreas. Pero ¿qué ocurre? También la misma Constitución del 80, en contraposición, el artículo 127 establece que en materias de reforma constitucional no existe iniciativa exclusiva. Por tanto, desde esa perspectiva, no sería inconstitucional, no obstante que el Tribunal Constitucional sabemos que en un empate, digamos, 5-5, dirimido por la ex jefa del segundo piso del presidente Piñera, falló a favor de que era inconstitucional. Se agregaron una serie de otras inconstitucionalidades acá, pero la de fondo, ¿no es cierto?, es la iniciativa exclusiva y el hecho que se quiera modificar el derecho a la seguridad social. Pero eso que hasta el día de hoy hay gente que no lo entiende bien, que por ejemplo el presidente es puede... Sí, es que es muy técnico y se van mezclando muchas cosas. Y por eso la gente dice, oye, pero ¿cómo va? Viene el otro. ¿Por qué ustedes no lo hicieron antes? ¿Por qué no hicieron esto? Perdón, yo solamente quiero hacer una precisión. Hoy día Marco Enrique Ominami, que hablé con él en la mañana, está en un programa de televisión y
decía justamente que el propio Sebastián Piñera lo propuso en el año 1985, utilizar los fondos de capitalización individual para el terremoto. Después lo utilizó más adelante, no me acuerdo si el 2010, a propósito de otra cosa, una representante de su sector, Lili Pérez. Y el propio presidente, le quiero recordar que presentó un proyecto de retiro, el segundo retiro. Se rechazó en el tribunal la idea de los parlamentarios, pero se aprobó la idea del presidente. O sea, el presidente presentó una propuesta de segundo retiro, el gobierno. Entonces, y en el que primero ahora, no recurrió al TC. Y en el primero no recurrió al Igual. TC. Entonces, esta posición ambivalente de quién gobierna, la verdad es que uno se pregunta, hacerla en este momento de total crispación, de complejidad, cuando hay 7 millones de personas que sí pueden utilizar el tercer retiro porque están en situación apremiante, particularmente la clase media, es incomprensible como no sea efectivamente generar un Estado que algunos han planteado, yo quiero dudar todavía de eso, de conflicto nacional que impida o que postergue las elecciones o que en definitiva postergue su mandato o genere algún tipo de situación. Yo no lo puedo analizarlo, quizás tú puedes, desde el punto de vista de la ciencia política nos puede ayudar en eso, pero no encuentro otra explicación sobre la materia. Lo que quería decir, Luca, porque nos vamos allá a los Sí, saludos a nuestros pillares. Yo creo que estamos en un momento más bien schmittiano de la política, ¿cierto? En un momento donde ya probablemente ya tenga muy poco que ver con temas jurídicos particulares, claro. sino que ya un enfrentamiento ya por ver quién tiene la voz más alta, por no decir otra metáfora. Entonces, finalmente, esto va a ser una pelea de ciegos, ¿cierto? Y yo creo que acá hubo un error de Piñera, sobre todo con esto, y probablemente, yo no sé qué estará pensando particularmente, si va a querer ver si es que de alguna manera pasa por un nuevo juicio político o no, y si esto quizá une a su sector para que le dé poder, puede estar pensando cualquier cosa. Yo creo que está pensando algo por el estilo. Yo creo que, y probablemente la pasa corta, si el piñerismo piensa solo en el piñerismo, yo creo que acá en retrospectiva, y todos son generales después de la guerra, pero yo creo que uno de los grandes errores políticos de toda la clase política, si uno los ve después en 20 años más atrás de un libro de historia, yo creo que fue que haya vuelto Michelle Bachelet 2 y Piñera 2. Sí, yo creo indudablemente. que debería haber Es sido, no sé, complejo. si queréis Toá y Felipe Cas, como la misma, pero en versión renovada de alguna Gobernar manera. por segunda vez. Porque justamente agotó, y en un sistema presidencial agota la figura. Yo creo que mucho del estallido social tiene que ver con la figura de Sebastián Piñera hoy día. Si no se hizo el tema constitucional la última vez, en el gobierno de Michelle Bachelet, fue probablemente porque ya la figura de Michelle estaba agotada después del caso Cabal, pero ya llevaba un primer gobierno que no fue fácil. No fue fácil para ninguno de los dos, no fue fácil para Bachelet 1, no fue fácil para Piñera 1, y esta segunda vuelta, en general, como dicen, las segundas partes son malas, y yo creo que tanto... Pero Bachelet 1 salió con 80% de aprobación Sí. en las encuestas, justo después del terremoto. Bueno, y por algo vuelven. Yo creo que justamente los dos vuelven con aires de renovación, y como el único sector, como los únicos que podían representar simbólicamente a nivel psicológico cada uno de sus posturas políticas. Pero yo creo que eso es un error de la misma clase política, sobre todo la segunda línea, ustedes, en el fondo, los que fueron ministros de cada uno de estos, de no haber generado liderazgos nuevos. Por último, igual es copy-paste, el clon, pero es nuevo, ¿cierto? Porque si no se Que desgastan. se hace un poco ahora, sí, eso fue una gran debate bueno, interno, Lo que podríamos pasa hablar es largamente poca de esa renovación. materia. que eso también tiene algo que es muy importante. Acá no viene algo intrínseco, que es como tú te expresas, cómo tú comunicas, cómo tú generas, cómo tú llegas a la gente. Y eso viene también de parte de la persona, de la educación que nosotros damos. Si nosotros no tenemos gente cercana, tú puedes saber mucho, pero si no sabes comunicar lo que tú sabes, no sirve. Esto no es un experimento, como dice... Porque no tenga oficio político también, Alejo, porque hay muchos candidatos. Yo te quiero recordar a Andrés Velasco, a quien tengo mucho cariño, fue compañero mío en el gabinete, y un hombre leal, fue súper leal con la presidenta, a mí me consta, y podría ser un perfecto líder, un hombre capacitado y todo, pero que no se dieron las gestiones Quiso en políticas o el 2009, oficio. o sea, podría haber sido en vez de Frey esa campaña, y probablemente hubiera sido mucho mejor. Porque en ese tiempo se le pedía permiso también a la que estaba en el puesto, Sí. entonces es difícil. Pero y, Ahí llegaron claro. todos atrasados. Yo creo que fue un Llegaron todos adelanto. atrasados. Lo que te quería completar es que no se arman los líderes para que la gente, cuando tú dices buscamos un nuevo líder, tiene que venir alguien con ganas de que la gente lo escuche. No es fácil. Yo entiendo que no es fácil y es responsabilidad de todos, pero decir, vamos a potenciar a este líder, yo siento que ese es nuestro principal problema hoy día en nuestro país.
Porque No, yo diría en la que candidatos a ser comunicación- líderes hay miles. Es que hay que, Sí, lo que pasa hay es que que atreverse, porque en el Sí. fondo, yo creo, por ejemplo, hoy día, si me preguntáis a mí, me encantaría que la izquierda terminara teniendo a Gabriel Boric como candidato, que el sector de la concertación tuviera a la Paula Narváez y que la centro derecha tuviera a Sebastián Sichel, porque son tres personajes que, entre comillas, son bastante jóvenes, ¿cierto? Son independientes, tienen algo de frescura y renovación, Sí. mejor que Lavín, ¿cierto? Sí. Y Matei, que me recuerda como a 1993, de alguna manera, ¿cierto? Como que volver a lo mismo, seguir pegado a los mismos 20 años, y yo creo que Pamela Giles y Jadwe y el mismo Lavín han representado en gran parte un poquito esto de la idea de como los alcaldes políticos o el populismo político en el caso de Giles, que yo creo que no le hace bien a la democracia, y a mí me gustaría ver a los otros tres liderazgos poder desarrollarse en un debate así. Aunque me parece algo injusto meter a Jadwe en el mismo lote, no es por defender, pero yo a mí me parece que él sí representa algo más fresco y que ha tenido un liderazgo auténtico, sin perjuicio de que yo no sé si Chile votaría por un comunista para presidente de la República, atendido además al porcentaje que tienen, y la cultura anticomunista que existe en Chile. Ese es otro asunto, pero me parece que compararlo con Lavín, que es un tipo que se ha repetido el plato como 4 veces, ha sido candidato, me parece algo injusto, y también en el caso de Pamela es otra la figura distinta y a lo mejor necesaria, porque en definitiva en democracia pueden surgir todos los tipos de liderazgo. El problema está en la gente, que es lo que está buscando. Exacto. En alguien que se han tratado como nieto, es hay lo que que ver qué es lo que quiere? busca. Quizás súper cortito, quizás lo que me pasa con Jadwe es lo mismo que me pasa con Desborde, que creo que son liderazgos post-octubristas, son liderazgos forjados en un momento donde Chile ya perdió la comunicación decente, ya pasamos a esta etapa schmittiana, ¿cierto? Y ellos dos se forjaron en ese ambiente, siento yo, sus liderazgos. En contraposición, no sé, a un Landerreche o a un Briones, que eran muy pre-octubristas. De hecho, creo que ninguno de los dos va a aprender, o sea, uno no aprendió y el otro no va a aprender en las elecciones, porque es demasiado pre-octubrista. O sea, era demasiado tecnócrata, demasiado. Lo que me hubiese encantado haber visto en algún momento una segunda vuelta entre Andrés Velasco y Felipe Cas, hubiese sido para mí soñado, ¿cierto? O sea, como dos tipos inteligentes, cada uno con distintos estilos, liberales los dos, pero finalmente no se dio, y yo creo que no se dio en gran parte por Vamos, perdón, Luquita, vamos Alvarito, ahí a Complejo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001, Macul, cancha de pasto sintético, zonas de evento, piscinas, un lugar especial para recrearse, para la salud mental, que pronto espero tenga la posibilidad de gente de poder realizar. También tenemos Casa del Enfermo, que va a aparecer por ahí también, Aguas Vida, y como siempre, la Asociación de Escuelas de Fútbol Haciendo Amigos. Vamos a ver la gente que acá siguió escribiendo. Beatriz Sotomayor, hay tremendo trabajo e investigación en torno a la violencia. Por ejemplo, el género de Chile de Karen Hocker, que muestra las comunas donde la violencia hacia las mujeres es más grave y que da resultados muy sorpresivos. Patricio Godoy, cuando la mujer entienda que su peor problema es ir al choque, tiene mucha razón. Pero no puedes cambiar muchos hábitos machistas con una ley. Hay que educar y comunicar. Es que eso hemos estado haciendo en todo caso, porque cuando la gente da consejos sin saber, no, se lo ha han hecho hecho mucha bien. educación, si todas las políticas Sí. fueron de prevención y educación al principio. Excelente, exactamente. 3 veces pidió el retiro del 10% Piñera, eso es la Yoya Muñoz. Patricio Godoy, Michelle Bachelet, ¿qué asesores tenía para no cometer esos errores en nepotismo al meter a su hijo? Yo no entiendo que su hijo lo hizo No, trabajar perdón, solo- no, solamente dos cosas. sí, entiendo. Él fue nombrado como, por eso es nepotismo Sebastián Piñera, que tiene a su mujer de primera dama. Ella ocupó un cargo que generalmente ocupa el cónyuge o un familiar cercano, en el cargo de coordinación, que no es pagado, es gratuito, de coordinación del área sociocultural de la moneda. Y ella nombró, igual que Patricio Aylwin nombró a la señora Leonor, Lago a la señora Luisa, y así suma y sigue la Martita, etcétera, etcétera. Ella, en el primer gobierno, lo que hizo fue nombró en ese cargo a Adriana del Piano, y se desentendió de la figura de la primera dama que a mí, o el primer damo que a mí me ha cargado siempre. el mijiteo yo también. creo, sí. Y yo creo que cometió un error en el segundo periodo con haber roto con esa misma ley que ella impuso, esa regla de no nombrar a la Alguien esposa claro. y nombró a su hijo. Fue un error, pero quiero dejar en claro que ese cargo no es nepotismo, es un cargo que tradicionalmente hoy día uno podría decir que la señora, la primera dama Cecilia Morel es nepotismo, y no, es una función que tradicionalmente se ha ocupado por quien es un pariente cercano. Lo que pasa es que yo creo que no debería existir esa figura porque no tiene validez o acervo en las leyes, en la Constitución, y no debería existir nomás.
Don Ricardo Concuerdo. Córdoba nos escribe, buen programa el de hoy, saludos a los panelistas y como consejo deberían utilizar mascarilla. Gracias Ricardo, mira te comento, en el estudio estamos los 4 que estamos acá nomás, están separados por las micas, están sanitizados todos los micrófonos, más Alvarito que está al fondo, y por eso de acuerdo a la ley, seguimos lo que la ley nos permite y acá los invitados le decimos al que quiere ocupar la mascarilla, pero como leemos todo y siempre, y le doy las gracias por el consejo, Sí. pero es para que estés tranquilo y gracias por vernos, que es muy importante. Así es. Miren, hay algo, fíjate que la pregunta de Patricio, sí, lo estaba viendo, analizando, va directamente con el tema de la educación, por qué se producen muchos cargos, etcétera, etcétera. Y cuando unimos el tema del litio, que lo unimos también con el tema del tercer retiro, ¿cómo hacemos entender a la gente? Porque hay algo que no entiendo. Los mismos sectores políticos son los que traban las mismas leyes. Te han trabado, estaban peleando por no la eutanasia, el matrimonio igualitario, la ley de divorcio, que son después de los primeros en ocuparla. ¿Te fijáis? O sea, y un sinnúmero de ejemplos. Largo ejemplo. Larguísimo. Sí. El apruebo. O sea, Podemos le dar- podemos dar todo el rato. Sí, Podemos dar todo el programa que, si quieren, lo que A pasó. la Mani Cubillo metido en casi todo. No, pero lo que pasa es que acá es que la gente no entiende esto, que cuando los traban es difícil gobernar, po, porque después ellos mismos aparecen como salvadores. O sea, decir que lo encontré súper duro de parte de Chalper, el tema de que no a la eutanasia porque los tratamientos paliativos se los tenían que entregar y no hemos entregado ni siquiera las formas para poder estar hoy día sanando el tema, son como insultos a la gente. Entonces tú ves de repente los mismos diputados, los mismos senadores rechazando todo, para después decirte que un bono te trata de flojo porque no quiere ir a trabajar, gente del empresariado. Entonces, ¿cómo le decimos a la gente que todos estos insultos constantes que recibe no los asuma? Con No le estallido. moleste. O sea, es difícil, son insultos constantes. A ver, yo creo que por eso es bien importante, digamos, hacer pedagogía y el tema de la Constitución, que muchos dijeron, oye, no, si la gente lo que no quiere es la Constitución y todo. Pero gran parte de las trabas que hemos tenido para hacer buenas políticas públicas y para poder llegar de manera eficiente y eficaz a la ciudadanía ha sido por las trabas de la Constitución, porque ha estado sobrerepresentada una minoría que ha podido poner una malla de contención, ya sea con no dar los quórum en el Congreso o después con la amenaza del Tribunal Constitucional. Y eso ha ido trabando, y eso te ha ido esto, lo que decíamos antes. Tenemos esta concepción también neoliberal de Estado subsidiario que ha impedido, ¿no es cierto?, que en muchas materias el Estado asuma un rol preponderante como uno hubiera esperado. Si nosotros hubiéramos tenido efectivamente un derecho a la seguridad social como corresponde, con principio de universalidad, ¿no es cierto?, no habríamos estado en esta contingencia que la gente finalmente tenga que recurrir lamentablemente a sacar sus ahorros previsionales. Y yo creo que nadie quiere sacar sus ahorros, Nadie. hipotecar, ¿no es cierto?, su vejez para poder sobrellevar esta crisis. Y eso ha sido parte del regateo de Sebastián Piñera, porque los recursos estaban. Si hubiera partido dando los recursos desde el día 1, cuando se dijo el ingreso de emergencia, universal de emergencia, cuando partimos la pandemia, otro gallo cantaría hoy día, digamos. Sí. Lucas, ¿cómo se hace entender a la gente? Por ejemplo, Jorge Alessandri ha votado que no a todo. Impuesto a los super ricos, en marzo votó el tema del royalty minero. Diputado de nuestro distrito, en el que competimos como candidata ¿Cachai? constituyente. Así es. Exactamente. Y vota en contra del tercer retiro. ¿Cómo le explicamos a la gente que esos votos son a favor de ellos? Es que, a ver, yo creo que está bien que haya diversidad electoral en el Parlamento, ¿cierto? Porque de alguna forma tienen que estar representadas todas las visiones políticas. Y hay gente, hay sectores, hay lobbies, ¿cierto? Que de alguna manera representan a sus sectores, y esto en todas las ideologías políticas. Tú mencionabas recién a Chalper. Chalper es el lobby de lo provida, del catolicismo político hecho humano. O sea, ha construido toda su carrera política Pero acá, por ejemplo, en el y caso eso de con Jorge eso. Alessandri, ¿cómo yo le explico a una Y persona? probablemente la UDI justamente son los herederos de los Chicago Boys, son los que más han llevado esa batuta de libertad y desarrollo, ¿cierto? Y ellos en general se están oponiendo a que se destruya este modelo. O sea, De sabemos AFP, que José Piñera está No, ligado a libertad pero y mi pregunta es desarrollo. esta, como cientista. Ellos le dicen que es en su beneficio estos votos. Mi pregunta es, ¿cómo se hace entender a la gente común? A la que está caminando en la calle. Ayer hablábamos nosotros acá que las comunas donde más movimiento hay son las más pobres de Santiago, producto que tienen que salir a trabajar porque no tienen lucas. ¿Cómo yo le explico así, con pera y manzana, que esos votos son para ellos? ¿Cómo se le puede explicar? ¿Cómo son votos? Esos votos. Yo voto contra el tercer retiro. Yo voto contra esto. Yo voto contra esto. Que van en beneficio. No, porque hay un justificativo de parte de este sector de la derecha más ¿Por qué no ortodoxo. mejor decir que están No, porque- protegiendo su dinero nomás? Más que protegiendo su dinero y tienen la legítima visión de que están protegiendo
¿cierto? Los recursos que están destinados para el ahorro, ¿cierto? Al final de su vida, de su vejez, el tema previsional. Podrá uno estar de acuerdo o no, pero ese es el Por argumento ejemplo, de hay ellos. una O sea, persona que le nadie quedan- nadie vota de malo, creo yo. O al menos quiero pensar, soy un optimista y quizá ingenuo, pero yo creo que la gente vota por su visión ideológica, y esa visión ideológica es realmente una creencia de que están haciendo lo mejor para la sociedad. Claramente la mayoría no está de acuerdo con eso, la mayoría de los sectores políticos e ideológicos, y por eso votaron en contra. Y por eso es que probablemente esto puede desembocar en un ¿Macarena? estallido social, un segundito, porque la posibilidad que ahora se metan, no con la clase baja, porque la clase baja ya se le acabaron los ahorros previsionales, sino que con la clase Fíjate que le media, quedan- Media, ese- ese es el 5 punto. millones de personas que pueden sacar Exactamente. 1 millón de Ese pesos. es un, esto es- pero ese es un Exactamente. mito mal hecho decir que se le acabó la plata, porque hay gente que le quedan 500 lucas, 400 O lucas. nada. No, No, pero la Hay gente, 7 pero millones de escúchame. personas que tienen fondos en la AFP. A la gente que le quedan 500 lucas, 400 lucas, 700 lucas, ¿qué sentido tiene mantenerle esa plata dentro? No, no, Ni una, porque van a tener está una bien. pensión Se vergonzosa. están protegiendo. No, o ya no afecta porque ya probablemente... Ni Ya una. son parte de la Macarena solidaridad. tenía algo que decir y la No, sí interrumpí. que en definitiva, si uno piensa en el tema del retiro, porque aquí hay una contradicción conceptual, porque si uno dice la gente centro-izquierda debería oponerse al retiro porque va en Exactamente. contra de la lógica de la solidaridad, y Sí. es seguir preservando o incentivando a que te rascas con tus propias uñas, Exacto. tal como se hizo con los seguros de cesantía. Pero ante la ineficiencia, ¿no es cierto? No Ante queda otra esta alternativa. todo, uno dice, mira, a mí no me gusta, obviamente que no me gusta el retiro y todo, pero dice, si el gobierno no ha sido capaz de resolver esto de manera adecuada, esa es la solución. Y la gente, tú lo escuchas, mayoritariamente eso es lo que demanda porque no tenemos otra alternativa. Y porque ha sido la clase media la que no ha tenido ningún beneficio. Bueno, si claro, si ese es el mayoritariamente tema, si dan los ese bonos- es, la mayor parte de los bonos están súper segmentados, hiperfocalizados, ¿no? Esa Y en es otra esa de las hiperfocalización es uno de los grandes problemas. La Maca está hablando recién de una pensión o de un sueldo, un salario mínimo universal. Claro. Lo que no ha primado, no ha existido en la universalidad. Todos los beneficios que ha entregado el gobierno mayoritariamente son hiperfocalizados, y en eso no entra la clase media, que hoy día quiere sacar las 500 lucas para pagar o para comer. Hoy día Y dice claro, la le sale señora... la X famosa que no, y ahí no- sale la X famosa. Perdón, Lucas. Súper en cortito, que justamente acá se han mezclado la visión ideológica que uno tenía de los partidos previamente, porque yo creo que tienes razón. Finalmente la centroizquierda debió haberse opuesto, ¿cierto?, al retiro, y pedir que el gobierno se hiciera cargo, que el Estado que el Estado solidario, ¿cierto?, que hay un Estado benefactor que se hiciera cargo en este momento de urgencia. Y al mismo tiempo la derecha, en su versión más neoliberal, debería haber salido a defender que cada uno se rasque con sus propias uñas, ¿cierto? Y fue todo lo Y contrario. fue lo contrario. Sí. Y probablemente fue lo contrario, porque acá había un subtexto que tiene que ver con las AFP, ya no como representantes del modelo económico, sino como intereses particulares. Exactamente. Y acá Mira. había una centroizquierda que quería destruir el modelo de alguna forma a este monopolio que tenía la AFP, que también poco de liberal tiene cuando te obliga a imponer, A ¿cierto? imponer. Y una derecha que probablemente, que esté involucrada en la misma cama, con los mismos apellidos, con los mismos colegios, con los mismos sectores, con los dueños de la AFP, es muy probable. O al sea, menos es los directorios. neoliberal, es neoliberal que te imponga, te obligan a imponer, porque es parte No, del po. negocio asegurarlo. No, tú lo no, estás no, mirando no. un Pero- tema político. Si no, Filosóficamente no sí, es, pero si tú armaste el corporativista. negocio para obligarlo, para tener las lucas. O sea, pero po. independiente de la Sí. AFP, todos los sistemas de seguridad Sí. social, hay cotizaciones obligatorias Ahora- porque tú tienes que, ¿no es cierto? La gente no tiene una propensión Sustentar a el pensar, sistema, claro. hay una propensión a empezar el Que esa es futuro. la parte autoritaria de cualquier sistema, sea Demasiado. Y neoliberal tampoco o social. ahorra, porque los sueldos además son bajos en Chile. Claro. ¿Quién va ¿Cómo a le ahorrar explicamos también voluntariamente? que, por ejemplo, en una de estas votaciones no fue a votar, por ejemplo, Sebastián Keitel? Está No haciendo va a deporte. votar, no va a votar, y resulta que después aparece haciendo protesta y todo el tema. ¿Cuál es la responsabilidad? Pues Sí, no yo puedo creo entender que hay- no van a votar. Ahora sí, pero yo voy al faltan. fondo de lo que va Alejandro. Alejandro está Gracias, diciendo qué Laura. pasa con el chauvinismo político que ha existido en todo este momento y que gente cambia de discurso. Hoy día hacían un reportaje de todos los que se cambiaron de discurso. Yo creo que eso demuestra la poco oficio que hay en el Parlamento. Hoy día escuchaba al hijo de Joaquín Lavín llamando a un programa de televisión cuando debía estar trabajando para Tampoco defender a fue su a votar, esposa. po. Para Tampoco defender fue a su esposa. Entonces, la verdad es que yo creo que la institucionalidad del Parlamento hoy día está
por decirlo de alguna forma, perdonen lo poco académico, pero bien chacreada. Entonces, frente a eso existe libertad para todo, para cambiar de opinión, hay poca responsabilidad de la autoridad pública y en parte se explica el deterioro que existe, la falta de legitimidad de estas instancias que ojalá sea recuperado con la elección de constituyentes. Pero si la gente no va a votar y no siquiera sabe cómo es el proceso, cuáles son los candidatos, la verdad que poco vamos a avanzar en esa materia. Sí, porque, por ejemplo, mira... Sí, porque uno esperaría que hubiera dedicación exclusiva de parte de los parlamentarios, por ejemplo. Yo te explico acá, por ejemplo, en el área de deporte, si por ejemplo yo voy a votar y tengo N profesores que no están recibiendo lucas, que no vaya a votar Sebastián Keitel, yo lo encuentro ofensivo. Po. Para que sepa la gente, los constituyentes vamos a recibir 2.400.000 de dieta y vamos a tener dedicación exclusiva a las funciones, cuestión que no tienen los parlamentarios que le reciben de sueldo como 8 millones de pesos con los beneficios y todo. No sé, hay Macato. El doble promedio de la OCDE, ¿no? El doble ahora con la OCDE. rebaja al 25%, pero está la verdad, parte... está la rebaja, está sí. la rebaja al 25%, pero están las asignaciones... Sí. Pero están las asignaciones para el cumplimiento. Para el funcionamiento. Pero, ayer justo tuve un debate, o sea, no participé, que se estaba debatiendo el tema de que los constituyentes fuéramos dedicación exclusiva, cosa que a mí me parece natural y obvia. Si tenemos 9 meses, extendible a 3, con la tremendo desafío que hay, no me cabe en la cabeza que algún constituyente, candidato a pueda constituyente tener tiempo para algo más que no sea dedicarse a eso. No dedicarse de manera exclusiva a cometer esta... ¿Y dónde se estaba debatiendo ayer eso? Ayer a raíz de un seminario en el PNUD sobre el reglamento y los temas que tenía... Sí, la Marcela Fernando, sí, el reglamento, la propuesta de reglamento. Sí. Es interesante el tema de la dedicación exclusiva. Yo solo me me preocupé de asegurarme que no impide que los académicos sigamos al menos haciendo clase la dedicación exclusiva como nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido tampoco para los funcionarios públicos. Perdona lo prejuicioso, Sebastián Torrealba, el diputado ese es como bien bonito, se tira el pelo para el lado. No tengo idea. Nadie tampoco fue a votar. Alcalde, ¿no? Es del distrito 10. Tampoco fue a votar. Tampoco fue a votar. Ah, del distrito 10, sí. O sea, ¿qué partido es? RN. Pero ¿cómo la votaron, weón? Distrito 10 lo arrastró la Marcela Sabat. O sea, la Marcela Sabat tiene toda la razón. Me confundí. Usted tiene que mantener la Renovación Nacional. RN, sí. Eso se tira el pelo para el lado. ¿Tampoco fue a votar? No, tampoco fue a votar, po. Entonces, Eso no venga habla- de trabajar al Boro mañana, weón. Es que no puede ser, pues no, es que es molesto. No te vamos a pagar los 8 millones, Álvaro. Leopoldo Pérez se abstuvo. Leopoldo Pérez. Juan Antonio Coloma, hijo. Ahí hay harto nepotismo. Yo creo que en política es una de las reglas que uno debiera tratar o... No sé cómo hacerlo, porque también pasa que muchas familias, por ejemplo, en mi caso, que yo no vengo de familia política, mi padre era dirigente sindical, pero nunca tuvo ningún cargo, era un empleado, y nosotros todos nacimos interesados en la política de la familia en general. Claro, pero hay otras familias que a lo mejor pasa lo mismo. Yo estaba pensando es que hoy día me quedé clavada con el señor Joaquín Lavín, que además tuvo la tupé de insultar a un periodista, entonces, o de hablar contra él. Entonces yo pienso que ¿qué otras limitaciones más en las leyes electorales y políticas se pueden hacer para evitar este tipo de circunstancias? Porque no pasa solamente en el Parlamento, también en el gobierno existe mucha vinculación. El otro día me decía un funcionario del servicio Más Capaz, hay un servicio que Chile Atiende, porque fui a ver no sé qué cosa y me dijo, mira, es que ahora nos trajeron toda la pega a Chile Atiende, que es del Ministerio del Trabajo, porque resulta que quien es encargado de esto, que es de Cancillería, tiene a su tío en el cargo de ministro. Entonces, esto empieza a quizás para la designación pública podría ser, Patricio, pero en el caso de creo que Coloma no. y Lavín, chico, el problema es que son Cargos de elección popular, popular y Eso la te iba a gente decir que yo creo que eligió los cargos de y- elección popular Sí, hay pero es que no familias diga se eso eligen. que la gente eligió por elegir Lucas cuando hay una maquinaria por detrás que te instalan las Está bien, imágenes pero es que por no- Lucas. pero es que no puede- Recién había no- gente que no no- entiende, perdona, recién hay gente que no entiende que habían antes senadores designados que frenan las leyes. Acá me siguen escribiendo, necesitamos soluciones para hoy. hasta el 2005. Y la misma gente de derecha vota que no saquen el tercer retiro. Entonces, cuando dice la gente, necesitamos soluciones para hoy, y no entiende, los diagnósticos en este país es lo más fácil. Este país está lleno de gente diagnóstica, no sé por qué han hecho una carrera. Diagnostican esto, otro, porque todos tienen el diagnóstico. En pensiones, por ejemplo, ¿no? La raíz, ¿por qué pasa y cuál es la solución? El diagnóstico es lo más fácil en la vida. ¿Por qué pasa? Yo tengo acá, te acabo de mostrar 3 votaciones, royalty, tercer retiro, ¿cachai? Tercer Impuesto a retiro. los más ricos.
impuestos a los más ricos, y los mismos diputados votaron en contra. Pero porque creen otra cosa. Está porque bien, es que no puede pero obligar no a todos puede, a creer igual. pero no puedes salir Alejandro. diciendo que te preocupa a la gente. ¿Por qué Lucas. no? No, o sea, No, porque les preocupa el bolsillo de ellos hay, nomás por no Lucas. hay No, un discurso, po. no hay un solo discurso de la gente que se preocupa. O sea, porque yo creo que ese pensamiento es súper peligroso, Jano, porque ¿Qué es peligroso? empezar a pensar que todo el que no piensa como yo es una persona No lo sin creo. empatía o que no tiene conexión social o eso, yo creo que al final... Yo te propongo de un lado y ejercicio lado, para que no monopolicemos los dos la cuestión. Yo te llevo ante un amigo en Los Pejos y dile que esos que votaron así, que están vendiendo sopaipilla a 200 pesos, no están pensando en ellos. A ver qué te dicen. Vamos a ir a Los Pejos, vamos a Las Poblas, a los que fríen con el mismo aceite y que además son los más guatones como yo, porque las cuestiones de los alimentos más caros son los que son son más saludables. Sí, Es po, la así cuestión más es. terrible. Eso es ¿cachai? lo más Esa es la terrible. realidad. Entonces, porque si yo quiero comerme un plátano o una uva que esté rica, lo tengo que comprar en el Jumbo. Porque en La si voy a Vega. la feria, Y si no quiero que tenga si voy a la químico- feria, la tengo que comer en 2 días. Porque en la feria te venden lo más barato que está por irse. Porque se vende barato. Entonces, esa desconexión, Lucas, eso sí es peligroso. Yo te lo digo con mucho cariño. Sí, Esa creo que hay desconexión mucha es peligrosa. desconexión. Hay mucha desconexión en todo el mundo político y también en el empresarial. O sea, las declaraciones de Sutil, del señor Aristía y todo esto que De la Cámara Chilena de la ha Construcción. sido vergonzosa. O sea, mira, a propósito del impuesto a los súper ricos, tú sabes que en otros países los súper ricos se agruparon y firmaron una declaración para exigir que le cobraran más impuestos y los 7 súper ricos de Chile se negaron a firmar ese Y es por una vez, compromiso. en otros lados por siempre. Acá es por una una vez, Puede además. tener las modalidades que queramos, si es que el proyecto, el proyecto que Casi se presentó es por una casi sola nunca un vez. impuesto de una vez siempre, Pero en este siempre caso el queda. proyecto que se aprobó es de una sola vez, el que está aquí en el Sí, Congreso el que se está ahora. tramitando una vez, yo creo que en definitiva la estructura tributaria tiene que cambiar y tendríamos que hacer ¿Una reforma a la reforma? permanente, digamos, y que efectivamente los que ganan más a lo que voy contribuyan es que más. me parece escandaloso el cero vinculación y empatía de la clase empresarial. Estoy hablando de los grandes empresarios, no de los pequeños y medianos empresarios que son los más importantes y los que yo, por cierto, vamos a potenciar en la nueva Constitución, dándole todas las posibilidades para desarrollarlo a ese nivel. Pero a mí me parece que el gran empresariado en esta pandemia ha tenido un comportamiento súper indecoroso. O sea, ellos Súper viven en indecoroso. otro país, el estudio COES demostró eso, o sea, hay una desconexión total, ellos viven en otro Chile, definitivamente, pero yo quería tomar Sí. un poquito lo que dice Lucas, que yo creo que en definitiva, claro, uno espera que haya la mayor transversalidad y uno también espera que todas las visiones estén representadas y todo, y recordemos que solo en la votación del apruebo o rechazo fue como un punto de inflexión, porque en las otras elecciones hemos estado como 50-50, ¿ah? O sea, lamentablemente, y uno dice cómo gente que apoyó la dictadura y todo puede seguir votando por esa gente, y es parte de las cosas que uno no entiende, y uno esperaría que efectivamente este 80-20 se vea reflejado finalmente en la composición que tenga la Convención Constitucional y que podamos efectivamente empezar una nueva era de las transformaciones que de verdad Chile requiere para los próximos 40 años. Lucas, tú... Sí, 2 cosas. Uno, con respecto a eso último, yo creo que la mitad de la derecha votó apruebo. O sea, yo, por ejemplo, yo voté Piñera en segunda vuelta y voté apruebo. Y eso se ve reflejado en los candidatos presidenciales, o sea, Desbordes candidato y no Alamán, es Briones y no Cruzcoque, es como se llama, Lavín y no... Hasta Matei fue ambigua con respecto a eso, José Antonio Kast cayó bastante, entonces igual yo creo que eso sí tuvo una repercusión, pero en ningún caso ningún sector político se puede monopolizar el apruebo. Probablemente el rechazo sí, que sí estaba en la ultraderecha y en la derecha más dura dentro de Chile Vamos, pero en general yo creo que es bastante dividido y vamos a volver a un 50-50 o probablemente 3/3 con las coaliciones más importantes. Acá nos dice Patricio Gómez, perdón, te interrumpa, peligroso no tener que comer porque me están apurando que quedan 4 minutos, vamos un día como hoy con Alvarito. No, dale, sí, peligroso no tener que comer, pone acá Patricio Godoy, antes que nos vayamos un día como hoy, que no sé si alcanzó a poner la foto el Alvarito, hay una película, no sé si la vieron, El hombre de la máscara de hierro, de Leonardo DiCaprio, sé que es actor que se parece a mí, pero ahora No lo la he gordito. visto, Bueno, pero en el inicio de la película la gente se va a rebelar contra él, que era rey, puesto que le había tirado fruta podrida. Eso me pareció ayer en la mañana cuando dice un dueño de empresa, que entiendo con todo el respeto del mundo, a los 76 años de disfrutar todas las lucas que tenía y no sigáis cagándole la vida a la gente, por 76 años, con toda la plata que tenía, decirle que porque les dieron un bono no quieren ir a Sí. trabajar, despertarte con eso. No, Así- y el otro que había dicho que por los bonos van a tener que pagarle más sueldo. Sí, o Así sea, partió el estallido social, con declaraciones estúpidas de parte de la élite. Claro. un día como hoy, para irnos contentos, nace el gran actor Jack Nicholson. Grande, Jack Nicholson, un grande, gran actor
actor. grande, ¿Le gusta guapo, Jack además. Nicholson? Sí, me gusta ¿Qué Jack película le gusta a él? Había una donde él estaba El con obsesivo, cuando era... No, que él había tenido una lista con varias chiquillas y después creo que se tenía Muy que- bien, alguien tiene que ser. ¿Te sentiste representado? No, la fui a ver 2 veces. Sí, Sí, muy bien. 14. Con Era- Diane Keaton. Era adolescente. Diane Keaton. Para Diane mí El Keaton, Resplandor. escrita por El Paul Michael Resplandor. Glaser. El El Resplandor, Resplandor. El Joker. El Resplandor a mí me marcó como película. Sí, así que- muchísimo. A mí me encanta, no soy capaz de retener nada menos el nombre de una película, pero él me encanta, lo encuentro guapísimo, un gran actor además. Qué buena esa foto, qué linda sonrisa, ¿no? Sí. Ahí Feliz está muy cumpleaños, joven ¿cuánto además. cumplió todo esto? 84. Wow. Ah, miércoles. Uno de los mejores 84. Jokers de la historia Guapo, también. sí. La fuerza del cariño con Shirley MacLaine, que hace astronauta mujeriego, que me hace acordar al dueño de la radio. Muy buena. Y la A mí se me otra, olvidó la que era obsesivo, esta que era... como- Mejor Imposible, Mejor Imposible, Melvin. que es muy Se la buena. que mi sabe. mamá dice que yo Alejo, soy cacha. Melvin con Mejor Imposible. ¿Qué Así dijo tu que- mamá? No, hablemos de la No, madre, hablemos más de la mamá. respeto, ¿ah? Quiero darle las gracias a todos los que nos ven. Un saludo importante a mis amigos de Huachipato que estaban contentos que le ganaron a San Lorenzo ayer. Para ellos un abrazo gigante. Lo mismo para la gente de La Calera. Así que para ellos Oye, muy yo bien. puedo leer a Claudio El Cojo que dice, buen programa, creo que no está, aunque no estoy de acuerdo con, y creo que es necesario más diversidad política, un buen medio digital evolucionando hacia las radios locales y comunales que democratizan el diálogo ciudadano. Muchas gracias a Gingerel que nos manda este mensaje por Twitter. Eso es. Te damos las gracias. Mañana doble amarilla a las 12. Estamos acá en doble amarilla con toda la previa del partido entre Universidad de Chile y Colo-Colo y todo lo que ha pasado en Copa Libertadores hoy día, que juega Católica, así que lo vamos a estar viendo. Alvarito Guerrero, gracias por estar con nosotros en los controles. Don Lucas Blacet, siempre un agrado discutir con usted. Macarena Lobos, Muchas una gracia gracias, tenerla acá. Alejandro. Y Un gusto. Laura Albornoz, Gracias, que esté súper bien. Muchas Saludos gracias. a todos, que estén súper. Nos vemos. Y a Nos todas, vemos. Chao, y chao. no a las mijitas, porque me retan. Que estén súper. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.